La salida de escena de Lula da Silva, de Rousseff y de Temer dejaba la puerta abierta a otros, tanto a la derecha como en el propio Partido de los Trabajadores, a otros que llevaban pues bastantes años esperando su oportunidad. En la política de vez en cuando se forman tapones y eso el que quiere subir para arriba lo ve. Dije, bueno, pues estoy aquí aguantando, chupando rueda como puedo durante un montón de tiempo, pero es que a este tío no hay quien le mueva. Eso pasa bastante a menudo, especialmente cuando se habla con políticos jóvenes que rondan la treintena, que les puede la impaciencia y ven que no saben que su momento no va a llegar hasta 20 años más tarde, a no ser que suceda un milagro. Pero bueno, en este caso ha sucedido, entre comillas, un milagro, y es que 3 políticos de primera fila han desaparecido de escena pues prácticamente a la vez. Tenemos un candidato nuevo en el Partido de los Trabajadores, en el PT, que es un tipo llamado Fernando Haddad. Lo habréis visto en televisión, es un candidato desde hace poquito, que además ha salido, es el gobernador de Sao Paulo, y está haciendo la campaña como si fuese el mismo Lula. Le vi yo en televisión hace 2 días y iba con una camiseta que ponía Lula, tal cual. Bueno, este hombre que ponga su nombre, pero no el nombre de Lula, que aparte de ser un presidiario, pues no se presenta a las elecciones. Pero bueno, está tratando de arrimar todo el voto a Lula, que sigue siendo un hombre muy querido ahí en Brasil por parte de la izquierda y de sus antiguos votantes. Está tratando de arrimárselo hacia la magia de Lula, hacia sí mismo. Y luego, por otro, Jair Bolsonaro, que es del que más se está hablando. Este es diputado desde hace 25 años, es diputado federal, quiero decir, es un tipo de tendencia democristiana y que, como os decía, pues es el primero y el favorito en las encuestas que se han realizado hasta ahora. Y es en buena medida eso gracias a que le han pegado una puñalada. Parece mentira, pero es así. La verdad es que lo que ha tenido que sufrir en su cuerpo mortal lo está recuperando con creces en intención de voto. Toda la artillería la tienen dirigida ahora mismo contra este candidato, contra Jair Bolsonaro, desde el principio, además. Lo habréis oído y habréis visto. Si estáis en Brasil, por supuesto, no escucharéis otra cosa, pero es que si estáis fuera de Brasil también, porque se habla mucho y sobre todo se habla de Bolsonaro. Parece que es el único candidato que se presenta. Aquí en España, la prensa, los periódicos, las cadenas de radio, las cadenas de televisión, le están llamando de todo menos guapo a Bolsonaro. Que si ultraderechista, que si xenófobo, que si racista, que si machista, que si de todo. Todo lo que uno se puede imaginar. En fin, lo habitual. No hay nada que a estas alturas nos vaya a asustar. De hecho, buscad Bolsonaro por vuestra propia cuenta en Google, por ejemplo, y en periódicos españoles o en periódicos hispanos y veréis lo que os encontráis. Es decir, veréis cómo el término Bolsonaro va precedido casi siempre del apelativo ultraderechista. Es inapelable, lo vais a encontrar en prácticamente todos los medios. Esto de que le tengan que poner el adjetivo antes, que no es la primera vez que sucede, a mí me llamó la atención. Me llamó la atención ya en el mes de agosto. Me llamó la atención el personaje en sí. Dije, bueno, ¿quién será este Bolsonaro al que le están machacando tanto? Y además le están machacando desde el extranjero, donde a fin de cuentas tampoco vamos a votar en las elecciones brasileñas. Bien, pues la verdad es que después de informarme sobre el personaje en sí, lo cierto es que tampoco hay mucho que contar. Lo siento si esperabais un personaje fascinante, tal, no. Donald Trump sí que tenía toda una historia detrás, pero es que este no la tiene. Es un simple político profesional. Así, no hay más. Este empezó de concejal en Bolsonaro, quiero decir, en Río de Janeiro, y luego fue elegido diputado federal en el año 91, empezó en el 88 y desde entonces, desde el 91, no se ha movido del Congreso, así que más no se puede decir, no ha tenido más experiencias. Es decir, que de 63 años que tiene, 30 los ha pasado en política. Cosa por lo demás bastante usual en Brasil, donde la política está hiperprofesionalizada. Si seguimos el rastro de cualquiera de los candidatos encontraremos cosas similares, es decir, perfiles muy similares al de Bolsonaro. De modo que la primera de las cosas que le están llamando, de que es la encarnación brasileira de Donald Trump, pues lo siento, pero no es así. Por más que insistan en la tele, no es así, no es Trump. Trump sí tiene una biografía un tanto curiosa y además no era un político profesional, cuando allá por 2015 decidió presentar su candidatura a las primarias del Partido Republicano, que no todavía la presidencia. Bueno, este hombre lleva desde 1991 sentado, calentando un asiento en el Congreso de Brasilia, así que, no sé, por más que intento
buscarle el parecido con Donald Trump es que ni físicamente, nada, no hay caso, lo siento, ya sé que lo están diciendo muchos periódicos y lo repiten mucho, pero no es Donald Trump. Antes de eso os preguntaréis qué fue, porque si llegó en el año 88, pues un chavalín no era un jovenzuelo, ya tenía cierta edad. Pues antes de eso podríais pensar, bueno, entonces fue empresario y en eso se parece a Donald Trump. No, antes de eso fue militar, fue paracaidista, para más señas. Llegó hasta capitán, eso sí, cuando se retiró, que debía tener pues 33, 34 años, pues sí, 33, porque me ha parecido ver que nació en el 55, así que tenía 33 años, y en el ejército hasta incluso armó algún que otro pitote. En el año 86, con 31 años, le metieron 2 semanas de arresto por quejarse en una revista muy famosa de Brasil, una revista de información general muy leída, creo que la más leída del país, que se llama Veja, pues se quejaba de que los salarios eran muy bajos. Bueno, los salarios dentro del ejército eran muy bajos. Queja, por lo demás, bastante habitual entre los militares de todos los países. Pero bueno, la cosa es que como escribió aquel artículo en Veja, pues le agarraron y lo tuvieron 2 semanas arrestado. Debió ver que en el ejército después de aquello no iba a prosperar y 2 años más tarde, en el 88, dejó las Fuerzas Armadas y se metió en política. Eso sí, como ticket para estas elecciones, es decir, como vicepresidente, ha elegido a un militar, a un tal Hamilton Mourão, que se pasó a la reserva en febrero. Este tipo es general y que era paracaidista, como el propio Bolsonaro, así que supongo, que se conocerían ya desde hace muchos años, porque son prácticamente de la misma edad, así que debieron coincidir seguramente en los tiempos en los que Bolsonaro era capitán del ejército. Bien, una vez despejado de dónde viene este hombre, que es lo que la prensa se ha encargado de distribuir todo lo que ha podido, rara vez no he leído ni un perfil en el que hablasen con esta claridad. Es decir, este hombre viene de aquí y después se metió a político del Partido Democristiano además, y desde entonces es político. No sé yo si para lo poco que hay que contar es merecedor de tantos dicterios como le están dedicando, sinceramente. Yo creo que no, pero bueno, partiendo de lo que viene. Entonces, ¿por qué le insultan tanto? Esta es la pregunta. Si no es por su historial, que tampoco es especialmente brillante, un historial normal, un tipo que era militar, que deja el ejército a los 33 años porque se cansa de aquello, que se mete a concejal de su ciudad, que era Río de Janeiro, y que luego pues consigue dar el salto a la política nacional y está en el Parlamento. Encontraréis casos como estos en un montón de sitios. Bien, pues le insultan básicamente por sus posiciones políticas, nada más. Y os preguntaréis cuáles son esas posiciones políticas. Es decir, ¿a favor de qué está Jair Bolsonaro? Bien, está a favor de, vamos a verlo rápidamente, tampoco me queda mucho tiempo, pues está a favor de cosas como la pena de muerte, en el caso de crímenes premeditados, en eso insiste mucho. No olvidemos que en Brasil hay mucho crimen, es uno de los países más violentos del mundo. Está a favor también del derecho a portar armas, para defenderse, entre otros, de los propios delincuentes. Está a favor de privatizar empresas estatales, pero ojo, no Petrobras, eso no tiene ninguna intención de hacerlo. En tiempos de Lula incluso Bolsonaro se alineó con el gobierno del Partido de los Trabajadores en algunas iniciativas económicas. La nueva matriz económica, aquella de Lula, algunas iniciativas de corte desarrollista. Ya sabéis que Lula llegó al poder con una idea muy socialista, muy de socialismo del siglo XXI, y luego lo descafeinó bastante. Algunas medidas como ciertos incentivos fiscales que se dieron al sector privado para potenciarlo, pues Bolsonaro en aquel momento votó a favor de estas medidas. Y bien, esto es lo que está a favor. Os preguntaréis, ¿de qué está en contra? O en contra de qué está, mejor dicho. Bueno, pues está en contra, así de primeras, del matrimonio homosexual. Eso lo dice muy a menudo. Y por supuesto de la adopción, de la adopción de niños por parte de homosexuales. Está así, de manera general, en contra de la agenda de género, que en Europa está ya muy implantada, pero no tanto en la América hispana y en Iberoamérica. También está en contra de las políticas de discriminación positiva, de ahí que le llamen racista. Es decir, de estas que se hacen para los negros en Brasil, que se sustancian, por ejemplo, pues en cuotas en las universidades, que tienen los afro-brasileiros que llaman ahí. También está en contra de legalizar las drogas. Se le ha preguntado en alguna ocasión qué le parece eso, porque gran parte de los problemas de violencia en Brasil
como el resto del mundo, provienen de la prohibición del tráfico de drogas. De hecho, está a favor de emplear la tortura, emplearla legalmente contra los narcotraficantes. Es también partidario de otras cosas que son como mínimo un poquillo polémicas y que me parecen un tanto bárbaras, como por ejemplo, bueno, lo de la tortura claramente, pero es partidario también de la castración química para los violadores. Eso y lo ha dicho también en más de una ocasión. Es un tipo, le han llamado fundamentalista religioso. Es que claro, es un fundamentalista religioso. Él es católico practicante, y así lo ha hecho ver, lo lleva haciendo ver mucho tiempo. De hecho, el aspecto que tiene con ese flequillito, ese peinado a raya, parece un poco Flanders, si le vemos desde fuera y nos quedamos solo con la primera imagen. Pero aunque sea católico practicante, eso no le ha impedido casarse 3 veces y divorciarse 2. Ha tenido hijos con las 3 mujeres, eso sí. Así que tampoco encaja en el cliché de fundamentalista religioso que le han encasquetado. Luego, la pregunta fundamental sería ¿qué es o quién es Jair Bolsonaro? Aparte de un militar reconvertido en político profesional, que es lo que, bueno, a la vista está que la lectura de su perfil político, en un político profesional de derechas, de tendencia democristiana. Pues la verdad es que nada especial. Lo que ya digo, un tío de derechas, simplemente. Un democristiano casi arquetípico. Yo creo que con todas las taras de los democristianos, ya sabéis aquello de que los democristianos eran los únicos cristianos que se comían a los leones en el circo romano, pues eso. Es más, diría que hasta incluso este perfil que transmite al exterior lo ha modulado en buena medida. Ese perfil de liberal en cuestiones económicas y conservador en cuestiones morales es parte de sus señas de identidad durante la campaña. Él insiste, de hecho, que su candidatura y él mismo representan mejor que nadie el lema del país, que es orden y progreso, como habréis visto 1000 veces en la bandera de Brasil, orden e progreso, en portugués. Bolsonaro sería en lo que antiguamente en España se llamaba un hombre de orden. Pues no hay más que leerle y si miráis alguna entrevista que le han hecho en Brasil, están en portugués, son muy facilitas de entender, veréis pues un tipo de orden, sin más complicaciones. ¿Es posible que este tipo de orden sea el próximo presidente de Brasil? Pues no lo sé. Yo personalmente creo que no, porque con un 25-28% de los votos en la primera vuelta, pues no creo que sobreviva a la segunda, esa es mi opinión, al menos. Pero bueno, eso está aún por ver. Y tenemos ya más o menos determinado que Bolsonaro debería sacar cerca de un 47%, está cerca de un 46,93, 46,7%, un 47% aproximadamente. Y esto realmente ha sido una derrota fatal para la izquierda en general latinoamericana, pero principalmente de Brasil, con toda esta propaganda política que se hizo en muchos países, el nuestro incluido, en distintos países que se habló de mal de Bolsonaro, el ultraderechista, el ultraconservador y sus dichos que son desagradables, y finalmente casi la mitad de la población de Brasil decidió apoyarlo en primera vuelta. Es muy probable, si no más o menos una cosa más o menos cierta, que va a ser el presidente de Brasil porque él tiene que conseguir aproximadamente un 3% de apoyo para ganar en segunda vuelta, no es mucho. En cambio, el apoyo que tiene que conseguir el candidato del Partido de los Trabajadores, de la izquierda, el que reemplazó a Lula, es de aproximadamente un 22%, es mucho más. Además, el apoyo que tiene que conseguir la izquierda de Brasil no es solo con partidos de izquierda, que sumados no le ganan al porcentaje de Bolsonaro, sino que tienen que también conseguir el apoyo de partidos de centro y de centro derecha, cosa que es más bien difícil, especialmente porque ya hay políticos que se han empezado a bancar detrás de Bolsonaro, muchos partidos de centro y derecha ya están diciendo que lo van a apoyar, y también se puede observar que ha habido un cambio importante en las elecciones para los diputados y senadores de Brasil. Los candidatos que fueron apoyados por Bolsonaro también han ganado bastante, han tenido un avance prometedor, enorme. Y también tengo la buena noticia de dar que la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, la que también estuvo metida en casos de corrupción, la que sucedió a Lula, no salió electa para el cargo en el Senado en el que estaba postulando. Y eso me trae una gran felicidad saber que gente corrupta no llega al poder, pero especialmente que los zurdos no llegan tanto al poder. Esto me da un poco de alegría. ¿Y qué se nos viene ahora en Brasil entonces? ¿Cuál va a ser el efecto? Porque esto es muy importante. Brasil tiene una influencia enorme en Sudamérica. Es una de las grandes economías a nivel mundial.
y con las políticas que se van a implementar con el gobierno de Bolsonaro, van a venir cambios importantes que me parece que serán positivos para el país. En primer lugar, impuestos, que tanto nos gusta hablar. Bolsonaro, y por eso también lo ha apoyado tanto, quiere reducir de manera drástica los impuestos, también las tarifas y los aranceles. Es decir, el IVA, el impuesto al combustible, a los libros, los impuestos a la importación, la protección, subsidios a la población, etcétera. Todo eso debería irse en el gobierno de Bolsonaro. También es importante tomar en cuenta que, al igual que ocurrió con Pinochet en su momento en Chile, Bolsonaro está proponiendo, y lo piensa hacer, privatizar la totalidad, si es posible, de las empresas públicas en Brasil. Algo que ni siquiera Chile logró. Nosotros todavía tenemos ciertas empresas que son del Estado, como Codelco, ENAP, o tenemos el sistema de notarías, etcétera. En cambio, Bolsonaro se propone eliminar por completo, dentro de lo posible, porque claramente no se podrá hacer en un gobierno todo esto, pero el ideal que busca es eliminar por completo la presencia del Estado en la economía, una cosa maravillosa. Y para hacer estas dos cosas, además de cumplir con sus promesas de seguridad pública, al gabinete de Bolsonaro están integrados, y su vicepresidente también lo es, numerosos militares. Tomar en cuenta que Bolsonaro es un ex capitán del ejército, y su vicepresidente también es un general, y numerosos miembros del ejército, militares de alto rango, van a volver a estar en el gobierno, cosa que en Brasil no ocurría desde la dictadura militar que ellos tuvieron, de la cual Bolsonaro es bastante defensor. Pero dejando incluso eso de lado, se vienen mejores tiempos, porque van a venirse cambios radicales en materia económica en Brasil. Si Brasil se abre al mundo, al mercado, además de que va a mejorar la calidad de vida de los brasileros, de que va a tener mejores sueldos, van a poder comprar más con sus cosas, menos crimen, más prosperidad, como lo han mostrado las políticas económicas de libre mercado que ha implementado Donald Trump, también va a significar una influencia mucho mayor en Latinoamérica. Y esto se nota porque ya hay acercamientos, y aquí voy a hablar con respecto a Chile, porque no sé si será así en otros países, entre José Antonio Kast, que ha apoyado constantemente, y recién, si uno lo ve en Twitter, ha mandado muchos tweets de apoyo, a Bolsonaro. Incluso en la televisión pública, cuando lo han atacado aquí en Chile en entrevistas por apoyar a Bolsonaro, Kast lo ha defendido como un ejemplo y un proyecto a seguir en materia económica y de seguridad. Es importante tomar en cuenta que Kast fue invitado por Bolsonaro a un congreso de los partidos liberal conservadores, como lo llaman ellos, que son básicamente un equivalente al Partido Republicano de Estados Unidos, que es liberalizar las armas por completo. Bolsonaro propone y lo va a implementar, que la gente pueda acceder a las armas de manera libre, como ocurre en Estados Unidos, la baja de impuestos sustancialmente, también penas más altas y con edades más bajas para los criminales. Es decir, que puedan ser imputables a partir de los 16 años o 14 años como criminales, sin importar que tengan menor edad. Los impuestos más bajos, privatización de empresas, etcétera. Cosas que apoyan tanto José Antonio Kast como Bolsonaro. Entonces se vienen cosas interesantes. También es importante tomar en cuenta que Bolsonaro, en temas de seguridad internacional, va a enviar tropas a la frontera con Venezuela y va a crear unos campos de refugiados para devolver a los venezolanos a su país, que están entrando por el Amazonas. También dijo que iba a salirse de la ONU y no iba a financiar más organismos internacionales, tanto en derechos humanos como la ONU, como la Corte Internacional de Justicia. Toda organización internacional a la cual Brasil le esté pagando alguna cantidad de dinero, Bolsonaro va a salirse de eso. Me parece también positivo. Y también dijo que iba a atacar duramente organizaciones internacionales como el Foro de Sao Paulo, que tanta injerencia tiene en Chile también como en Brasil, porque recordemos que aquí son miembros de esto el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista chileno. Bolsonaro dijo que iba a atacar este organismo y que el financiamiento al Foro de Sao Paulo se iba a acabar. Entonces vienen tiempos interesantes. Hubo una derrota aplastante por parte de la izquierda brasilera, y esto podría ser un indicio de la tendencia social liberal, por decirlo de una manera, como el partido de Bolsonaro, que se viene en Sudamérica. Porque en Perú ya tiene la derecha más fuerza y ha sido así por algunos años. En Chile, José Antonio Kast ha ido surgiendo. Bolsonaro ahora está arrasando en Brasil y hay gente celebrando actualmente en las calles. Y no sería raro que eventualmente viéramos el avance en Argentina de una derecha de verdad, no esa izquierda camuflada como la de Macri, incluso tal vez en países como Uruguay o Bolivia, aunque Bolivia me parece poco probable. Pero vamos a ver qué ocurre. Con la victoria en Colombia, la victoria en Chile que se viene y la victoria en Brasil, parece que hay una tendencia a la baja de los impuestos, a penas más duras y a privatización de los elementos del Estado.